Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas noches, ya en algunos sitios, en Europa, por ejemplo. Para nosotros es una gran alegría reencontrarnos nuevamente en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Hoy con un invitado que nos alegra mucho, un invitado tal vez bastante conocido en la doctrina. Y bueno, es primera vez que está con nosotros y nos llena de mucha alegría, ¿no? Se trata del hermano Manuel Sonyer. Bueno, para los que no lo conocen, vamos a hacer una breve reseña, ¿no? Es miembro de la Federación Espírita Española en el área de formación y mediunidad. Es presidente y miembro del Centro Espírita Manuel Edivaldo desde el año 1989. Es médium conferencista, formador de médium, pasista y de asistencia fraterna. Colaborador de las revistas Espírita, Actualidad Espírita y Presencia Espírita. Colaborador en la formación y fundación de diversos grupos espíritas españoles y europeos, y es el representante legal en Europa del Centro Espírita Camino de Redención, en su obra social La Mansión del Camino y la editora Leal, allá con el hermano Divaldo en Brasil. Entonces, bueno, cosa que le agradecemos muchísimo. Yo creo que todos nosotros nos hemos visto beneficiados de ese trabajo, sobre todo de la editorial Leal, ¿no? Con tantos libros en español que están editando recibidos por el hermano Divaldo, pues, cosa que nos nutre muchísimo y nos alegra. Entonces, bueno, hermano Manuel, como le comentaba, es una gran alegría. Bienvenido. Y bueno, le vamos a dar la palestra. Y bueno, antes le pedimos si nos puede hacer una oración o una vibración para sintonizar el ambiente, ¿no? Y bueno, para que este estudio lo captemos con la mente y sobre todo con el corazón. Así que bueno, hermano Manuel, bienvenido y gracias. Muchísimas gracias, Gypsilo. Primero, dar las gracias a ti y a Mensaje Fraternal por la invitación. Y sí, como cualquier actividad, lo suyo sería pediros que cerrásemos los ojos y que le pidiésemos al Padre, en estos momentos, que seamos capaces de estar todos vibrando en sintonía por un planeta que se está intentando transformar y por todos aquellos que estamos intentando colaborar con nuestro pequeño grano de arena a que eso suceda. Vamos a intentar durante esta tarde poder iluminarnos todos y aprender un poco más de nuestro querido Maestro Jesús y de sus enseñanzas. Muchísimas gracias. Que así sea, hermano. Bueno, pues vamos a intentar explicar un poco el tema que me habéis dado, que es la influencia de los espíritus sobre los acontecimientos de la vida. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, y que se nos va a hacer muy necesario, será identificar qué significa influir para cada uno de nosotros, para saber determinar qué quiere decir la influencia. Y la mejor forma de averiguar eso es reconocer cómo nos influyen el entorno, el resto de personas que nos están influyendo cada día y que a veces no nos damos ni cuenta. Porque ¿quién está ejerciendo influencia sobre mí? ¿Cómo lo hace? ¿O por qué me ha elegido a mí para ejercer esa influencia? Entonces es muy importante que la sepamos distinguir. Debemos tener en cuenta que una persona, decimos que influye sobre otra cuando es capaz de afectar en las decisiones de su vida. Si no le afectan las decisiones, por mucho que yo intente influir en alguien, si no afecto a la toma de decisiones, no lo estaré influyendo. Lo puedo estar molestando, pero no estaré influyendo. Por ese motivo, ya sea con la toma de decisiones, con los hábitos, con los mapeamientos mentales que nos hacemos todos cada día, es una gran responsabilidad la que asume quien se convierte en influencer. El que está influyendo de una u otra manera a los demás. Y eso es algo que incluso los que estamos divulgando la doctrina espírita deberíamos tener presente, porque es una responsabilidad que va más allá de lo que muchas veces nos imaginamos. El término hoy día se encuentra muy sesgado por la comunicación. Hablamos de influencers de YouTube, de Facebook, de Instagram. Las redes sociales están plagadas de influencers que se ganan la vida sin pensar en sus consecuencias. Pero ser influencers es algo mucho más complicado, porque influimos a los demás y somos responsables de aquello que estamos enseñando. Somos capaces de intervenir y de modificar en muchísimas vidas. Deberíamos tener en cuenta que para nosotros, los espíritas, nuestros influencers, los de verdad, unas veces serán conscientes y otras inconscientes.
para los verdaderos espíritas, aquellos que seguimos la doctrina de Allan Kardec, quizás la figura del influencer por antonomasia es la de Jesús, que es la que todos vamos a intentar emular. Pero muchas veces, en vez de influir nosotros, nos van a influir sin que nos demos cuenta. Por parte de otros espíritus, ya sean elevados o no lo sean, estén encarnados o no estén encarnados, y nos pueden influir tanto para bien como para mal. Y eso lo tenemos que tener muy presente. Uno de los determinantes para poder influir sobre alguien es conocerlo, aunque sea un poco solo, porque es lo que va a determinar nuestra posición sobre aquella persona. Por eso, para protegernos de que no nos influya aquel que no queremos que lo haga, debo ser capaz de conocer mis fortalezas, mis creencias, mis líneas de pensamiento, tener control sobre mi conciencia emocional, con las relaciones que tengo. Lo que diría Joanna de Angelis, es importantísimo el conocimiento, el autoconocimiento de uno mismo, para que esto no suceda o que suceda en la menor dosis posible. Por eso se hace muy, muy necesario comprender lo que es nuestra dimensión emocional, nuestros sentimientos, nuestros patrones de respuesta ante todas las situaciones de la vida. Y todo esto diréis, ¿para qué? Bueno, pues para que todo ello nos ayude a conseguir nuestros verdaderos objetivos, que no son otros que los de mejorar cada día. Cuando una emoción aparece, cuando hay un sentimiento que no sabemos de dónde viene, tenemos que ser capaces de determinar la información que nos está dando ese sentimiento y qué es lo que nos aporta. Si verdaderamente nos está ayudando a avanzar o no lo está haciendo. Por eso hay que tener cuidado, porque la influencia, que es la habilidad de persuadir a alguien para pensar o actuar sobre el modo que uno quiera que actúe, tiene también sus consecuencias. Y es una habilidad que es una parte esencial de algunos planos espirituales, que es el tema que toca hoy Kardec, sobre todo en aquel grupo que ya los tenemos catalogados y que llamamos obsesores. Ellos tienen un gran conocimiento de cómo ejercer esa influencia. Sobre todo en los sucesos cotidianos de nuestra vida a los que a veces ni prestamos atención. Porque ejercen influencia no solo en nuestro pensamiento, sino también sobre la propia materia, como nos dice Kardec. Pero hemos de tener en cuenta que lo van a hacer siempre bajo las leyes de la naturaleza. Nunca las van a incumplir. Por eso también se nos va a hacer necesario, por supuesto, en la tarde de hoy, conocer cuáles son las leyes de la naturaleza. Para entenderlo más o menos plenamente, vamos a retroceder un poco a la cuestión 459 del Libro de los Espíritus, donde los espíritus contestan que ellos mismos influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones mucho más de lo que pensamos, hasta el punto que nos dice, son muchas veces ellos los que nos dirigen. Y como he dicho, no siempre son espíritus elevados. Es el propio Kardec quien nos va a aclarar luego un poco más tarde, cuando dice que ejercen esa influencia de otras formas, no solo a través de los pensamientos que nos sugieren muchas veces y que nos intuyen, pero nos vuelve a recalcar que nunca fuera de las leyes de la naturaleza. No hay ningún incumplimiento de esas leyes. Lo que pasa es que muchas veces nuestra mente, nuestra imaginación, erróneamente, nos dice que los espíritus solo se pueden manifestar a través de fenómenos que llamamos extraordinarios. Pero eso no sucede así. Muchas veces lo que quisiéramos cuando pedimos ayuda al plano espiritual o cuando oramos es que ellos vengan a ayudarnos a través de milagros, de cosas que van más allá de la lógica, o que vengan con una varita mágica a producir aquello que estamos solicitando, no. La manera que tienen de inducirnos, de alguna manera manipularnos, para bien o para mal, es mucho más sutil. Uno de los ejemplos que utiliza Kardec en la codificación es, por ejemplo, cuando dice que dos personas, por X motivo, no vamos a entrar en el motivo, se supone que se tienen que encontrar en una plaza de cualquier pueblo de una ciudad. Entonces lo que van a hacer es inspirar a uno de ellos la idea de donde tenga que ir en ese momento, pasar por ese lugar. Y al otro le llamarán la atención sobre ese punto. Intentarán mandarle una idea agradable, algo de que tiene que ir, que tiene que pasar, que lo esperan. Esas sensaciones
que a veces nos vienen encima y que no sabemos por qué nos llegan. Pues entonces los dos, cada uno por su lado, van a pensar que el impulso ha sido propio y van a acabar coincidiendo. Siempre la decisión última va a ser suya. Por lo tanto, nunca van a abusar de nuestro libre albedrío. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Lo tenemos un ejemplo muy claro, por ejemplo, con Victorien Sardou. Victorien Sardou es uno de los medios que estuvo trabajando con Allan Kardec en la codificación, y hubo un espíritu, Bernard Palissy, que a la hora de pintar uno de los cuadros, que hemos hablado en otras ocasiones y conoceréis todos a través de la Revue Espírita, le pide un papel mucho más grande que el que está en aquel momento encima de la mesa. ¿Qué es lo que hace Victorien Sardou? A petición del espíritu se va a comprarlo a donde él dice, a una plaza muy céntrica de París, pero no encuentra el lugar determinado para comprar el papel que necesita con esas dimensiones. Y cuando se va a ir, gira la vista hacia un local que no era una papelería, pero era un almacén de cartones. Y por inspiración entra a preguntar, y efectivamente, allí pudo adquirir el papel. Esos pequeños detalles son las inspiraciones y cómo el plano espiritual trabaja con nosotros. Y no solo la codificación quien nos lo dice, hay infinidad de libros complementarios de la codificación. Emmanuel, con Chico Xavier, también nos dice que hay entidades del más allá que toman parte de nuestra vida sin que las veamos y que están deambulando con nosotros en todo momento, que forman parte de nuestras decisiones sin que nuestros ojos, como dice Emmanuel, sin que nuestros nervios visuales registren su presencia. Pero él también, como hace siempre, como los buenos espíritus nos dicen, nos da también esa pequeña recompensa. Nos dice que es edificante en todo momento observar ese gran sacrificio que tantos seres evolucionados, que se consagran a labores tan sagradas en un planeta que está lleno de sombras, para ayudar en la regeneración de todas las individualidades, que normalmente estamos inclinadas más en nuestro planeta ahora mismo hacia el mal que hacia el bien. Y nos continúa diciendo Emmanuel que operan abnegadamente al servicio de la redención de todas las almas y que se lanzan sin miedo a través de tareas dolorosas, llenas de renuncia santificadora. Y aquí no podemos evitar que nos venga a la mente la figura de Becerra de Meneses, quien, cuando finalizó su encarnación y despertó en el plano espiritual, tuvo la posibilidad de elegir ir al planeta donde quería volver a reencarnar. Y viendo el sufrimiento que hay en el planeta, viendo cómo estaba en aquel momento, sus palabras fueron que él estaría colaborando con este planeta mientras aquí hubiese sufrimiento. Ese es el sacrificio que nos demuestran los espíritus elevados. Porque cuando hablamos de inspiraciones muchas veces creemos que nos inspiran solo para lo malo. No, hay muchas inspiraciones positivas del plano espiritual para el plano material. Pero para poder entender esta profundidad, vamos primero a entender qué es el libre albedrío. Porque el libre albedrío lo vamos a ir adquiriendo conforme vamos cogiendo esa pequeña conciencia de nosotros mismos. Por eso al principio hablé y dije que es necesario el autoconocimiento, que es lo que nos explica Joana de Angelis. Tenemos la necesidad de interiorizar, de conocer, es una obligación para el espírita, porque tenemos que ser cada día mejores, tenemos que crecer intelecto-moralmente. La verdad es que aunque hablemos del libre albedrío, no existe ese libre albedrío pleno, porque aún no tenemos tampoco la conciencia plena de nosotros mismos. Pero sí que lo tenemos. Las decisiones, al final, como he dicho antes, son nuestras. Y nuestra voluntad sí que es libre, porque dentro de nosotros, aunque no nos demos cuenta, existe una brújula, que es una brújula moral. Y es esa brújula la que va a llevar nuestra conciencia siempre hacia Dios, hacia el diotropismo, o sea, hacia algo más elevado que nosotros. El diotropismo, que para quien no lo sepa, los tropismos es lo que tú plantas una semilla sin mirar si está hacia arriba o hacia abajo y estás seguro que cuando la riegues va a salir hacia la luz. Busca la luz. Eso y la naturaleza infinidad de tropismos. Pues Joana de Angelis nos acuña esa palabra porque dice que en el ser humano hay una parte que siempre va a ir hacia Dios y la acuña como deotropismo. Y eso lo tenemos que conocer los espíritas, porque es una fabulosa palabra
que identifica la dirección que llevamos dentro de nosotros y que nos empuja irremediablemente, más deprisa, más despacio. Unos llegarán antes, otros peor, pero es esa brújula innata en nosotros que nos va a llevar hacia Dios. Y eso lo tenemos que conocer y lo tenemos que saber. Y también tenemos que entender, por supuesto, que la causa del mal no está solo dentro del propio hombre, a través de los errores que hemos cometido. También está en esas influencias a las que cedemos. Normalmente cedemos por nuestro libre albedrío. Por lo tanto, ese mal que vemos muchas veces en la televisión, en los medios de comunicación, cuando estamos hablando, haciendo el evangelio, todo eso normalmente ha sido consecuencia de las decisiones del propio ser humano. No podemos culpar a Dios, no podemos culpar a la espiritualidad y no podemos culpar a los demás. Lo que tenemos que hacer es luchar por cambiarlo. Porque el libre albedrío es el concepto que defiende que el ser humano tiene libertad para tomar todas sus decisiones. Pero no olvidemos que los efectos de esas decisiones van a determinar el futuro. Y no va a servir que nos excusemos, digamos que es que, claro, mi futuro viene determinado por mis acciones del pasado, es que yo soy así porque en el pasado fui... No. Las decisiones que tomo hoy en día pueden variar mi futuro, sea cual sea mi pasado. Dios es bondadoso en extremo. Entonces no sirve decir yo soy una mala persona, yo he matado incluso en esta vida, que yo puedo en cualquier momento tomar la decisión de cambiar. Por lo tanto, el hombre diríamos que tiene libre albedrío de sus actos. Los espíritus son muy claros, nos dicen que como tiene libertad de pensar, también tiene libertad de obrar. Por lo tanto, tenemos libertad absoluta. No estamos fatalmente conducidos al mal. Los actos que realizamos cada día no están escritos de antemano. La última decisión siempre va a ser nuestra. Por eso los crímenes que a veces vemos que se cometen no son resultado de una sentencia del destino. Es que esto tenía que pasar. No. Podemos variar en todo momento nuestro futuro. A excepción de esos puntos determinantes con los que nos hemos comprometido a pasar en una existencia. Pero esos ya son otros temas que no tienen que ver con la influencia de los espíritus. El ser humano es verdad que puede elegir una existencia, por ejemplo, en la que va a sufrir incitaciones al crimen. Muy bien, vale, yo quiero pasar la prueba de a ver si voy a ser criminoso o no voy a ser criminoso. O un criminal, como decimos en Europa. Yo también tendré la decisión de hacerlo o no hacerlo. No la va a tener nadie más en su mano. Y Kardec, en El cielo y el infierno, nos dice que ni los ángeles ni los demonios son seres excepcionales. Que la creación de los seres del universo solamente es una. Y que unos están unidos a cuerpos materiales, que son los que constituimos todos la humanidad que puebla nuestro planeta y las esferas que conocemos habitadas, y que otros se encuentran separados del cuerpo, pero que todos constituimos unidos el plano de los seres humanos. Eso nos lo dice en El cielo y en el infierno. Por eso, si todos somos iguales, todos tenemos las mismas posibilidades. Entonces aquí viene la pregunta de, entonces, ¿por qué no me está influyendo un espíritu? ¿Por qué está este espíritu hablando mal de mí? ¿Por qué me está haciendo hacer según qué cosas? Normalmente, esas motivaciones de esos espíritus desencarnados atienden a la propia condición espiritual de ellos. No olvidemos que hay espíritus malévolos que se divierten en amedrentar, en asustar a los que están encarnados. Hay otros, por supuesto, que lo que van a buscar es ese punto de venganza. También habrá otros que lo harán a través de los vicios. Nuestros vicios están generando unas actitudes para que ellos se puedan venir a alimentar. Necesitan de nuestro intermedio para poder tener esa satisfacción. Y como no pueden disponer de su propio cuerpo, lo que van a hacer es vincularse a nuestros vicios físicos y mentales. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque muchas veces cuando decimos, no, yo no puedo dejar un vicio, vamos a estudiar a ver por qué no puedo dejarlo. ¿No tengo la voluntad suficiente? ¿O es porque me están inspirando para que no lo deje? La influencia que ejercen los espíritus en nosotros, que estamos encarnados y que habitamos en el plano físico, es de infinidad de motivaciones totalmente distintas. Pensad que todos somos creadores
y somos también emisores de pensamientos y de sentimientos. En nuestro día a día, todos esos sentimientos, todos esos pensamientos normalmente los convertimos en acciones. Está muy bien, pero hemos de entender que de la misma forma también somos receptores de pensamientos y de sentimientos, que después vamos a convertir en acciones. Nos envían un pensamiento, nosotros lo captamos, creemos que es nuestro y hacemos una acción. Es fundamental que la conexión que tenemos con el mundo espiritual se realice de forma consciente, porque forma parte del ser humano, de la mediunidad. Todos, en mayor o menor grado, somos mediums. Todos somos, en mayor o menor grado, influenciables por el plano espiritual. Por eso, saber que el mecanismo de la mediunidad existe, que es real, que la autonomía que podamos tener va a depender de esos conocimientos, nos va a ayudar a elegir las compañías invisibles de las cuales queremos estar rodeados. Fijaros cuán importante es saber que estamos rodeados en todo momento de espíritus que van a afinizar con nuestra vibración. Por eso, la atención que debemos tener es extrema. Creamos o no creamos, esa influencia se va a producir a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones. Por lo tanto, vamos a tener que saber elegir esas compañías e intentar que vengan siempre de esferas superiores. ¿Por qué? Porque son los que nos van a aconsejar de verdad. Vamos a necesitar de la oración, de buenos actos, de caridad, de subir nuestra vibración, porque toda la comunicación que hagamos con espíritus elevados nos va a llevar al propósito de la unión fraterna y divina. Eso lo tenemos que tener presente siempre. Todos los espíritus, desde los más superiores que podamos conocer hasta los más ignorantes, tienen la posibilidad de manifestarse abiertamente a los encarnados. Entonces lo tenemos que tener muy en cuenta, porque esa comunicación se hace constantemente, cuando estamos despiertos, cuando estamos con la mente en blanco, cuando estamos viendo la televisión, cuando estamos dormidos. Hay una comunicación incesante entre ambos planos. Estas inducciones no significa tampoco que seamos marionetas en manos de los espíritus o entidades que se encuentran en el plano espiritual, pero sí vamos a tener que saber identificar cuál es nuestra sintonía y nuestra afinidad para saber qué es lo que vamos a traer. Porque cuando nosotros estamos en una sintonía van a sentirse imantados y atraídos por el plano material y por nuestros pensamientos. Entonces tenemos que ser conscientes en todo momento de qué queremos atraer. Y ahora vendría la otra pregunta de si un espíritu, ¿de qué manera nos va a influir? ¿Cómo puede ser que un espíritu pueda interactuar conmigo, me pueda decir? La respuesta es muy clara. El espíritu muchas veces, aquel que nos quiere influir, sabe muchas cosas de nosotros. Nosotros no los vemos, no los sentimos, a no ser que tengamos diversas facultades y no sabemos que están ahí. Pero ellos, en nuestra vida diaria, nosotros que deambulamos por la vida sin prestar la necesaria atención, excepto allí donde nos focalizamos, yo quiero pensar en esto, voy a pensar en esto, quiero pensar en aquello, voy a pensar en aquello, nos focalizamos y entonces ellos saben cuáles son nuestros verdaderos intereses. De ahí que necesitemos ejercer un control total sobre nuestros pensamientos para poder afinizar solo con aquellos espíritus que nos quieren bien y que son los que nos pueden ayudar y progresar, y no todo lo contrario. En Corintios 10:5 creo que es, dice que destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo el pensamiento en cautiverio a la obediencia de Dios, es como podremos estar a salvo. Y también nos lo explica Romanos. Con esto vengo a decir que no es algo nuevo, que es algo que desde hace mucho tiempo se nos está solicitando y se nos está pidiendo. En Romanos 12:2 nos dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis verificar cuál es la voluntad de Dios, para que podáis distinguir lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Daros cuenta que no dice lo que es malo, no, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Vamos camino de la perfección porque ese es nuestro destino. El plano espiritual
se encuentra lleno de seres desencarnados, liberados totalmente de la materia, pero aunque no nos demos cuenta, están presos y sujetos a los mismos intereses que cuando estaban encarnados, porque están atados todavía a la materia por indiferentes razones, cada uno por la suya. Pero lo que está claro es que permanecen entre nosotros, que nos influencian, que nos motivan y que a veces, como dicen ellos mismos, hasta nos dirigen. Es verdad que es muy difícil poder llegar a distinguir sus pensamientos e influencia de los nuestros. Necesitamos mucho control, mucho autoconocimiento para distinguir esta idea no es mía. Pero ahí está el trabajo y el esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando ellos se acercan a nosotros normalmente están esperando el momento adecuado. Y entonces es como se van a manifestar en la mente, como si fuese nuestro propio pensamiento. Y esto es debido a la ley de afinidad, la que tenemos para con ellos. No tienen que hacer mucho esfuerzo para venir a inspirarnos. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Algo que es muy importante tener en cuenta cuando nos analizamos, cuando vemos las noticias, incluso cuando acabamos el día, siempre hablamos de esa máxima de analizar lo que he hecho durante el día. La pregunta 919, pero no sirve de nada que yo analice el día si soy como los demás seres humanos. Y esto es muy importante, porque la mayoría de personas tienen o tenemos ese sesgo de negatividad muy marcado, aunque no nos demos cuenta. Y esto es algo que se ha dado cuenta Amy Marie Gordon, es una psicóloga investigadora también, que asegura que es mucho más fácil que todos nosotros veamos lo que está mal a que nos demos cuenta de lo que está bien. Ella lo dice con sus palabras y dice que esta vigilancia y esta negatividad y de la amenaza que se adapta cuando luchamos por sobrevivir, para la mayoría es un sesgo negativo y significa que caminamos sintiéndonos durante todo el día y toda la vida frustrados, con más frecuencia de la que nos sentimos felices. Vamos a analizar nuestro día a día. ¿Cuántas veces me siento feliz si no es que me llega una noticia muy, muy buena que me dura segundos? Pero si me enfado con alguien, soy capaz de mantenerlo no horas, días, semanas y años. Y creo que todos estaremos de acuerdo en eso. Acaba Amy Marie Gordon diciendo, normalmente, al acabar el día de trabajo, lo que contamos a los familiares y a los amigos, cuando llegamos a casa, cuando vamos a tomar una copa al acabar el trabajo, son esas actitudes negativas que hemos tenido durante el día, lo que nos ha pasado, lo que nos han hecho, y pasamos por alto todos esos detalles positivos que seguro que han existido, que no hemos visto, que no se han almacenado en nuestra parte consciente. Y eso lo tenemos que cambiar. Son actitudes que tenemos que ir cambiando poco a poco, porque es nuestra realidad diaria. Todos nosotros, y os invito a que lo hagáis diariamente, veréis cómo nos acordamos mucho más de todo lo malo que nos pasa que de lo bueno. Hay un trozo de un libro que quiero asumir, que es de Cartas y Crónicas del medium Francisco Cándido Xavier, donde vemos muy bien y muy claro cómo los espíritus influyen para destruir toda una existencia. En este caso, la de un espíritu que se llama Custodio. Este espíritu, por X condiciones, se compromete a nacer en una vida espiritual, una vida dedicada también al espiritismo y en una familia que ya es espírita. Entonces va a ver lo que es el espiritismo desde las bases, desde el principio, y se compromete, como la mayoría de los que estamos aquí normalmente hemos hecho. Y él cuenta su experiencia en primera persona, diciendo, yo renací en un hogar espírita, pero como sucede con la mayoría de los que reencarnan, no puedo olvidar que llevaba conmigo, ligados a mi clima psíquico, a muchos socios de vicios y de extravagancias del pasado, quienes, como no tenían el vehículo de la carne que yo acababa de adquirir, se valían de mí para vincularse a las sensaciones del plano terrestre. Pues lo hemos de tener en cuenta, porque todos tenemos amigos del pasado. Dice, me trataban como si yo fuese una vaca en condiciones de cooperar en la alimentación y conducción de todos mis amigos y enemigos espirituales. Daros cuenta. Y va hablando a lo largo de todas las veces que él intenta dar el paso al frente para entrar dentro de las filas del espiritismo.
Él dice que cuando ya había tomado el arado de la vida física, llevando un excelente programa de trabajo, y que quizás de haber sido atendido, como él mismo dice después, recriminándose a sí mismo, a nadie más que a sí mismo, se hubiese asegurado un valioso avance en dirección a las vanguardias de la luz. Dice, no obstante, mis parásitos espirituales, muy astutos e inteligentes, actuaban tan disimuladamente que yo no tenía ni la más mínima idea de que estaban ellos allí. Dice, ¿cómo lo hacían? Dice, pues con unas pequeñas reflexiones íntimas que pensaba que era yo mismo. Dice, dentro de mí escuchaba unas voces de mis compañeros, que surgían de mi mente como el agua que fluye de una vertiente, nos dice, facilitándome la falsa idea de que estaba teniendo conversaciones conmigo mismo. Y yo me contestaba a esas conversaciones y me decía, ¿por qué voy a dedicarme a las cosas del alma? ¿Por qué? Si no es el momento. Custodio, no hagas eso. Este momento es para que vivas la juventud, la alegría, el sol, para que dejes la filosofía para otro momento. Seguían pasando los meses, los años. Dice, ahora no es el momento oportuno. ¿De qué manera vas a armonizar la carrera que acabas de empezar ya cuando empezó a estudiar con asuntos de religión? Más para adelante seguía oyendo la misma voz que le decía, no cedas, custodio. Y las responsabilidades de familia. Tienes que trabajar, tienes que ganar dinero, tienes que obtener una posición, cuidar de la mujer, de los hijos. Custodio, tienes muchísimas ocupaciones. ¿Cómo vas a dedicar menos tiempo a los negocios? ¿Cómo vas a poder dedicarte a la vida social? ¿Cómo vas a poder estar con tus amigos? Todavía no estás preparado para esa siembra. Yo os pediría que alguno de vosotros piense si se identifica con lo que estamos escuchando ahora mismo. Cuando ya era mayor, cuando ya estaba en el apocalipsis de la existencia, cuando ya empieza el declive, las voces le decían, ¿no piensas que ya eres un poco viejo, custodio? ¿Qué vas a hacer dentro de las filas del espiritismo? Es muy tarde, lo tenías que haber hecho mucho antes. Hablar de mensajes de otro mundo, tomar ahora a tu edad una profesión de fe, estás loco, ¿qué van a decir de ti? Tus mejores amigos van a decir que te has vuelto loco. Tus hijos te quitarán el dinero, tus hijos te quitarán la casa, dirán que estás loco y te encerrarán. Ya cuando acaba de explicar esto Custodio dice, mis perseguidores nunca maltrataron mi cuerpo, pero sí turbaron totalmente mi mente. Alimentaron tan solo mi comodidad y con eso consiguieron impedir todo mi avance en una existencia. Daros cuenta, los espíritus que nos rodean, si nosotros les dejamos, cómo nos influyen. ¿Cuántos de vosotros no habéis tenido la idea de entrar dentro de las filas, ya no del espiritismo, de actividades que los vinculen a Dios, a buenos actos, a cosas de caridad, y decimos lo de vamos a dejarlo para mañana? ¿A quién estoy escuchando en ese momento? Es lo que me tengo que preguntar. La influencia de los espíritus sobre nuestros pensamientos y actos es tan grande que nos dirigen ellos hasta en una vida casi completa, como hemos visto con la historia de Custodio. Pero esta influencia también puede ser buena. No tiene por qué ser siempre mala. Puede ser oculta, puede ser evidente, fugaz, duradera. Hay invariable tonalidad dentro de esas influencias. Está claro que en cualquier situación esa influencia va a ser establecida a través de una sintonía. Por eso es conveniente recordar que cuando pensamos, cuando hablamos, todo eso es vibrar, que es entrar en relación con el universo espiritual que nos envuelve a todos, conforme a esas emisiones mentales de cada uno de nosotros. Somos aquello que emanamos, no aquello que queremos ser. Las máscaras, cuando estamos en el plano espiritual, se nos caen. Y entonces aquello que imantamos es aquello a lo que vamos a atraer. Por eso tenemos que ser conscientes de a qué queremos atraer en todo momento, porque también podemos atraer espíritus elevados. Vamos a ver si nuestros esfuerzos somos capaces de hacerlos en el sentido ascendente. Nuestros pensamientos en ese momento van a crear una vibración que está buscando en el universo a alguien que vibre en la misma sintonía y solo va a vibrar con entidades que sean similares.
De ahí la importancia de vigilar nuestro pensamiento. Y volveríamos otra vez a Johanna, al autoconocimiento y a todos esos espíritus que nos inspiran a autoconocernos, a crecer, a estudiarnos, a analizarnos. Hemos de darnos cuenta que al fin y al cabo somos energía. Y cada energía tiene una vibración característica. ¿Y por qué hablamos de esto también? Porque es muy importante saber que el universo está hecho de materia y de energía. Que la materia está compuesta de átomos, de moléculas, que son esos grupitos de átomos, y que esa energía que hace que los átomos y las moléculas estén en constante movimiento es, al fin y al cabo, una vibración. Hace que ellas estén vibrando en una constante determinada. Y esto que nos parece tan fantástico es lo que al final acaba creando la vida. Giran alrededor de los átomos, vibran, crean vida, generan vida, aparte de generar materia. Hay una rama de la física que se llama física de partículas, que dice que a medida que se ha ido introduciendo dentro de la materia a través de los microscopios, a través de hacer las imágenes pequeñas cada vez más grandes, han descubierto que las partículas llega un momento en que parecen desvanecerse. Aquí hay una, allá hay otra y en medio no hay nada. Que lo único que hay en medio son, como ellos los llaman, entidades ondulatorias o vibraciones. Por eso la materia está esencialmente vacía. No es porque los átomos y las moléculas no existan, sino que cuando intentamos ampliarlo y verlo en más detalle, lo que encontramos entre una molécula y otra es un inmenso vacío palpitando de energía. Daros cuenta. Muchas veces hemos oído, sobre todo a Divaldo Franco, cuando habla de nuestro planeta, que si quitásemos el vacío que hay entre las moléculas de la materia, nuestro planeta se convertiría en algo como una pelota de béisbol, más pequeña aún como una pelota de balompié, de fútbol, por todos los vacíos que hay. Y hemos de tener en cuenta que eso se aprovecha en la espiritualidad, porque nuestro pensamiento es energía y tiene muchos vacíos también. Por eso hemos de tener cuidado de qué es de lo que estamos llenando esos vacíos. Esa vibración, esa frecuencia, esa resonancia es lo que vamos a emitir y lo que va a atraer a aquellos espíritus que nos quieran bien o nos quieran mal. Tengamos en cuenta que una vibración no es más que una propagación de ondas y depende de lo rápido que vayan, llegará más lejos o menos lejos. Y esa oscilación, si es más densa o menos densa, también va a influir. La cantidad de veces que se multiplique, los hercios, que es la cantidad de ondas que tiene, todo eso es ciencia. Lo podemos investigar, pero lo que sí está claro es que lo que podemos hacer es aprender a controlar nuestros pensamientos. Ahí sí, ahí ya no necesitamos saber si mi frecuencia es mayor o es menor. Vigilemos nuestros pensamientos, hagámoslos de forma normal y natural. Básicamente, tenemos que tener en cuenta que la frecuencia, dicen algunos científicos, y ya hablando en plan poeta, que es la música que mueve los átomos en la materia. Y que la resonancia es el fenómeno que se produce al coincidir frecuencia interna y frecuencia externa. Entonces, a ver, nuestra frecuencia, ¿contra qué va a chocar? ¿Con algo que vibre como ella? ¿Con algo que esté por encima? ¿Con algo que esté por debajo? Nikola Tesla, que muchos lo habréis oído hablar, dice, si quieres conocer los secretos del universo, tienes que pensar en términos siempre de energía, de frecuencia y de vibración, porque es lo que manda en el universo. Cuando en nuestro planeta hablamos de vibración, estamos partiendo del hecho de que todo es energía, pues la energía es quien controla la materia. Todos habéis oído hablar muchas veces de que la música amansa las piedras, de que hay sonidos que pueden llegar a generar el alma. Tenemos, por ejemplo, las composiciones de un músico de Praga que se llama Smetana. Dicen que sus composiciones son magníficas obras que se consideran curativas. Smetana, para quien lo quiera buscar. Entonces, debemos tener en cuenta, creo que tenemos alguien, debemos tener en cuenta que esas músicas lo que hacen es que podamos entrar en sintonía con otras vibraciones diferentes a las nuestras. Músicas curativas, sí, pero porque nos ayudan a interiorizar, nos dan la calma necesaria, armonizan nuestra frecuencia.
Eso es una música curativa. En la pregunta 529 del Libro de los Espíritus, intenta Kardec consultar también sobre los acontecimientos de la vida, que si podrían ser contrarrestados por espíritus que quieran conseguir cosas buenas. ¿Vale? Recuerdo que el tema de hoy son la pregunta 525 a la 535. Los espíritus dicen que va a suceder lo que Dios quiera, porque debe ser así. Que si tiene que haber un retraso o un impedimento, va a ser porque Dios lo permita. Pero de todas formas, nosotros no podemos descuidar nuestra casa mental, ni confiar en que las cosas los harán los demás. No podemos seguir viviendo arrastrados por la acción nociva de muchos espíritus que nos están atrasando. Los espíritus infelices, aquellos que tienen la mente un poco más alterada que nosotros, viven con nosotros, con los que estamos encarnados, más de lo que nos llegamos a imaginar. Interfieren en nuestras actividades habituales, deambulan a nuestro alrededor, participan de nuestras conversaciones sin que nosotros lo sepamos. Muchas de las palabras que decimos son ellos los que hablan. Nos acompañan en nuestro trabajo, en nuestro pasear, en nuestra vida familiar. Muchas veces dependemos de ellos como si ellos fuesen auténticos parásitos. Si ellos están perturbados, nos van a perturbar. Que tienen un mal día, que están sufriendo, ¿qué van a hacer con nosotros? Nos harán sufrir. Que tienen sentimientos de odio, nosotros vamos a acabar generando esos sentimientos de odio. Si tienen un día ruin, aquellos que no me puedo elevar porque no puedo, van a intentar provocar la ruina en nosotros. Porque son felices si a nosotros nos hacen desdichados. Y a veces no es por hacernos desdichados, es porque estemos igual que están ellos. Pero, por otro lado, y para no ser negativo, tenemos también la acción de los buenos espíritus, esos espíritus superiores que nos aconsejan al bien, que son los que nos van a suscitar buenos pensamientos, quien va a desviar todo lo que pueda, porque sus capacidades son limitadas, porque nosotros no estamos en sintonía, van a evitar que vayamos por la senda del mal, que nos van a proteger todo lo que puedan esos espíritus familiares que están con nosotros, que intentan que los escuchemos muchas veces, que son dignos para protegernos y a veces nosotros no somos dignos de escuchar sus consejos, que intentan neutralizar la influencia de esos espíritus imperfectos. Pues esos espíritus también están ahí para ayudarnos. Lo bueno y lo malo. ¿Qué sucede? Que muchas veces pensamos que estamos en sintonía, pero eso no va a hacer que las pruebas a las que estamos destinados no las tengamos que sufrir. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Veis que me ha pasado algo malo? Bueno, te ha pasado algo malo porque formaba parte de tu aprendizaje. Porque podemos estar toda la vida muy bien, no equivocarnos nunca, pero tener que pasar por una prueba que no hemos superado. Entonces tendremos que vivir esa experiencia. Lo que sí va a determinar es cómo enfrentemos esa experiencia. En las siguientes cuestiones, Kardec pone ejemplos y plantea varias situaciones para ver cómo esos espíritus nos pueden influir y pone ejemplos de varias acciones. La primera que dice Kardec es si pueden los espíritus llegar a romper una escalera. Ese es el ejemplo que ponen en la pregunta, ¿no? Dice, ¿puede romper una escalera para que un hombre fallezca al caerse de ella? Dices, bueno, tenemos que analizar la frase y decir, bueno, es verdad que los espíritus tienen la capacidad de obrar sobre la materia, sí, pero, y siempre hay un pero, no de alterar las pruebas de un espíritu encarnado. ¿Qué hemos dicho? Que si tengo que pasar una prueba la pasaré. Pero si no es mi momento de desencarnar, no desencarnaré. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Por mucho que el espíritu se empeñe en que se caiga de la escalera, si no es su destino, no fallecerá. No digo que no vaya a caer de la escalera. ¿Por qué? Porque ese espíritu sí va a inducirlo a que coja la peor de las escaleras si tiene más de una mano. No la compruebe. Se suba como sin tomar las precauciones debidas. Y entonces, como no tiene la precaución, a lo mejor sí que se cae de la escalera. No va a fallecer porque no era su destino, pero se va a caer. Y entonces yo me preguntaría, ¿quién es ahí el culpable? ¿El espíritu que lo ha estado inspirando y ha conseguido que coja la peor de las herramientas para trabajar? ¿O aquel que por falta de vigilancia se ha dejado aconsejar por alguien que lo quiere mal? Recordemos que existe ley de afinidad. Si no hubiese habido esa sintonía,
yo no hubiese escuchado que tengo que coger aquella escalera. Entonces lo hemos de analizar muy, muy bien. En el caso de llegar a fallecer porque me caigo de la escalera, es mi destino. No era. Muy bien. Pero uy, es que me he partido una pierna o me he partido un brazo. Claro. Pero no ha sido mala suerte. Es un aviso para que aprendamos a prestar atención. Tenemos que darnos cuenta de esas cosas que a veces creemos que son malas, que nos suceden. Ay, me he caído de la escalera y me he partido un brazo. No. Ten cuidado porque te podías haber matado por no prestar atención. En el caso de la pregunta del rayo, de la 527, también se ve claramente que hay alguien, y lo aclara muy bien Kardec cuando formula la pregunta. Dice, el destino de esa persona era morir por un rayo, porque forma parte de su aprendizaje, de su karma, de su ley de causa y efecto, llamémoslo como queramos, pero ese debe ser su final. Entonces los espíritus no pueden desviar un rayo para que caiga sobre él, porque estarían incumpliendo algunas de las leyes de la naturaleza. Pero al igual que en el caso anterior, sí pueden inspirarlo para que se cumpla el destino. Y de esta forma, la inspiración lo va a llevar a refugiarse en el lugar más peligroso. Y caerá un rayo y lo matará, porque era su destino. Lo mismo sucede con el tema de la bala que pregunta Kardec. Por supuesto, un espíritu puede desviar una bala, pero no de la forma que todos pensamos. ¿Qué va a suceder? Pues que, a pesar de que tengan la capacidad de obrar sobre la materia, no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo lo van a desviar? Van a influir al tirador, al criminal, llamémosle como queramos, y van a influir también a la víctima. A uno lo van a inspirar para que falle el tiro, van a intentar que calcule mal la distancia, incluso se pueden utilizar de esos espíritus de la naturaleza para que en ese momento haya una ráfaga de aire y no lo deje tirar bien. Eso puede suceder, porque entra dentro de las leyes de la naturaleza. Pero a su vez van a inspirar a la víctima para que se detenga, para que, como dice Kardec, se dé un giro, para que a lo mejor se le caiga algo y tenga que detenerse y cogerlo, porque no era su destino. Con esto creo que también os estoy aclarando la pregunta 529. No existen milagros. Siempre se cumplen las leyes naturales. Aunque hay cosas que no las entendamos en toda su profundidad, ninguna va a romper las leyes naturales. Y es una de las cosas que a veces nos preguntan cuando hablamos de Jesús. Jesús no rompió ninguna ley natural. Desde su nacimiento, que fue normal, un nacimiento como cualquier otro niño, hasta cuando se dice que caminó por las aguas, que hizo esto, que hizo lo otro. Él mismo lo aclaró cuando dijo que todo lo que yo hago lo podréis hacer vosotros. Otra cosa es que todavía no sabemos cómo hacerlo o desconocemos mucho. Pero el espiritismo ya nos está aclarando muchos de los que se llamaban milagros en la vida de Jesús. Por supuesto, hay espíritus en infinidad de escalas. Y en la siguiente pregunta, Kardec quiere hablar de los espíritus frívolos y de los espíritus burlones, que pertenecen a una clase de espíritus que normalmente son los que cuando no consigo mi objetivo me canso y me voy a buscar una nueva víctima, porque no quiero esforzarme. Estos espíritus prefieren a aquellos que los escuchan y sucumben a sus deseos antes que luchar con aquellos que los ignoran. ¿Por qué? Pues porque todo lo demás representa un esfuerzo, no es divertido. Vamos a buscar a otro que no quiere escucharnos. Y recordemos la regla del tema de hoy, desde el principio hasta ahora. Si alguien consigue que yo haga algo, es porque yo he estado en sintonía. Y lo dice Kardec poniendo el ejemplo de una vajilla. Él dice que si se me cae una vajilla, es porque los espíritus han utilizado de mi torpeza para que esto suceda, no porque ellos han manipulado la vajilla para que se caiga esa rampa. Porque para eso entraríamos en la mediunidad, en cómo puede afectar un espíritu manipular la materia, y creo que es un tema para otro día. Debemos pensar que si ellos intentan ejercer influencia sobre nosotros, muchas veces va a ser por diversión. Otras, porque nos hemos ganado su enemistad en esta o en otras encarnaciones. Y ahí sí hay que saber cómo actuar. Claro que si es porque nosotros hemos perjudicado a esa persona de alguna manera, hemos tenido una relación y lo hemos perjudicado, tenemos que mirar a ver cómo ganarnos su perdón. Al igual que si es al contrario, si son ellos los que nos han perjudicado, perdonemos, olvidemos, oremos por él
por ese espíritu que me está diciendo cosas que no quiero escuchar. ¿Y cuál es la mejor manera de hacer que alguien a quien yo he perjudicado me perdone? Demostrándole que he cambiado a través de la oración, del amor y del perdón. Es la mejor de las maneras. Aquí echaríamos mano, no tenemos mucho más tiempo tampoco, de la historia de la máscara de ferro de Divaldo Pereira Franco, donde él, a través de la reencarnación de la madre de un obsesor, consigue ganárselo a través del amor, cuidando a esa madre. No la cuidó de forma extraordinaria como haría con... No, la cuidó como cuida a todos los niños de Mansa Ducamí. Eso lo hemos de tener en cuenta. Cuando hacemos algo que no sea porque quiero ganarme la amistad, sino que de verdad nos salga de corazón, porque ellos saben cuál es el motivo por lo que lo estamos haciendo. Hemos de saber que está en nosotros la forma en cómo padecemos y en cómo vivimos los acontecimientos de la vida. Sí que es verdad que los espíritus nos van a estar incomodando, nos van a desviar de nuestros propósitos. Pero es que aparte de hablar de ellos, también tenemos que hablar de esos guías espirituales, de esos mentores que son los que nos pueden ayudar a mitigar esos dolores, o por lo menos ayudarlos a soportarlos mucho mejor. Sobre todo, eso sí, para que nos puedan ayudar nos vamos a tener que esforzar intelecto moralmente, porque de esa forma va a ser mucho más fácil que su pensamiento se una con el nuestro. Y de ahí es donde viene lo que dice Kardec en el libro de los espíritus y lo que le explican los propios espíritus a Kardec en una de las explicaciones del libro de los espíritus que estamos tocando hoy, que dice: buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. El esfuerzo es nuestro. No nos podemos quedar sentados esperando que todo se nos dé. Tenemos que buscar y tenemos que trabajar. El trabajo es nuestro, las decisiones también. Y al final, la decisión siempre va a recaer en nosotros. Aquí también entrará, por supuesto, nuestra visión de los acontecimientos. Como expliqué antes, una de las virtudes que tenemos es ver lo negativo mucho antes que lo positivo. Vamos por la calle, vemos a alguien que nos da una mala espina y es una mala persona, pero vemos 50.000 que no nos dan mala espina y no nos fijamos ni nos acordaremos de ninguno de ellos. De esta forma, lo que pasa es que muchas de las cosas que nos suceden son para bien, pero no las llegamos a entender. Tenemos que recordar aquí lo que nos dice Romanos. Volvemos atrás para que veamos que no son historias nuevas. En Romanos 8:6 se nos dice que la mente puesta en la carne es la muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Y muchas veces cuando oramos o hacemos peticiones, es el siguiente tema que toma Kardec, a la espiritualidad pedimos cosas materiales y estas se nos conceden y nos llenamos de alegría, pero olvidamos que eso solo pasa cuando es una prueba. Afortunadamente, cuando pedimos esas cosas, gracias a la sabiduría de la espiritualidad, se nos niega, porque no estamos preparados. Y se nos niega para evitar un mal mayor. Debemos tener en cuenta muchas veces de parte de quien vienen esos favores del plano espiritual. No decimos que no existan favores del plano inferior, ¿vale? Igual que hay favores del plano elevado, también los hay del plano inferior. Pero esos son lo que se llaman regalos envenenados, que luego nos van a obligar a devolver muchas veces con creces, con muchos intereses y en formas que ellos crean oportunas, no como nosotros queramos. De esa forma nos van a convertir en esclavos y deudores. Y tampoco debemos creer que todo lo que nos pasa es culpa de los espíritus y de lo que nos rodea en plano físico. La mayoría de las cosas que nos pasan son nuestras decisiones y porque nos hemos equivocado. Los espíritus nos dicen que muchas veces cuando decimos que los genios malos, que los malos espíritus, dicen que somos nosotros mismos esos genios malos. Y dentro de los consejos que nos dan los espíritus hay uno que en este capítulo brilla por su grandeza y tenemos que tener presente. Nos dice que hay que agradecer siempre a Dios y a sus agentes intermediarios, que son los buenos espíritus, por las cosas buenas que nos suceden. Y nos alerta para que no seamos ingratos en las últimas cuestiones, porque nos van a suceder las cosas que les suceden a los ingratos. Debemos observarnos más a nosotros mismos, debemos mirar menos a los demás y muchas veces que creemos que la vida de los demás está muy bien, sobre todo ahora con los influencers que vemos en las redes sociales, tenemos que darnos cuenta que nuestra vida, vista desde la perspectiva de otro, a lo mejor es mejor. Debemos entender que todo lo que ocurre es por una finalidad y que nadie consigue el favor de los espíritus.
menos elevados sin pagar las consecuencias. Es un voy a hacer que me hagan brujería, voy a hacer que me hagan esto, voy a pedir un favor al santo tal, vas a acabar pagando las consecuencias. Y nos lo dice muy bien también, para acabar, en Corintios, que dice, no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Y acaba diciendo, más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros. Qué cosa más linda, hermano Manuel, de verdad qué clase tan inspiradora, bueno, yo estaba, no perdí el hilo, pues, de verdad que admirable esa dedicación suya y como siempre decimos, ¿no? Esto también es caridad. Nosotros muchas veces creemos que caridad es dar cosas materiales, que está bien, pues, pero poner de nuestro concurso, de nuestro conocimiento para esclarecer almas, corazones, entender muchas cosas, eso también es caridad y muy importante, pues. Hoy día la sociedad carece más de caridad intelectual y moral, que muchas sociedades no tienen esas carencias físicas. Es verdad que aún hay mucha miseria, pero en digamos, la parte de Europa que nosotros conocemos, por supuesto, donde vivís vosotros hay mucha más miseria aún todavía. Y es muy grato lo que hacen los centros espíritas ahí por ayudar, pero yo creo que nosotros nos debemos ofrecer aquello que tenemos. No podemos salir a las calles a dar comida, no podemos ir a dar bocadillos a según quién, porque incluso como entidad filantrópica no podemos hacerlo, pero sí podemos dedicar nuestro tiempo, aquel tiempo que tenemos libre, a intentar compartir, a aprender. Nosotros también aprendemos. El que crea que venimos aquí a dar la cara de aquello que sabemos y no. Nosotros aprendemos cuando preparamos una conferencia, cuando estamos hablando, cuando nos escuchamos. Es por eso que somos nosotros los primeros que tenemos que agradecer por la oportunidad que nos dais, porque así aprendemos un poco más de nosotros mismos, de vosotros, compartimos con personas que vienen a vernos, que nos dejan entrar en sus casas. Entonces, para nosotros es alimentar nuestro corazón. Por eso es que el viejo axioma que enseñando se aprende, ¿no? Yo creo que, y eso les pasa, yo creo que nos pasa todo en los ámbitos, en todos los ámbitos de nuestra vida profesional y en todas las cosas, ¿no? Cuando enseñamos somos nosotros quienes más aprendemos, ¿no? Y por eso estamos aquí encarnados, espíritus de diversa índole, ¿no? Para que entre unos y otros aprendamos y nos complementemos, ¿no? Entonces, bueno, hermano, yo me quedo con muchas de sus frases. Esto de los influencers es muy importante, ¿no? Cómo se toma tan a la ligera y cómo nosotros, porque cada uno de nosotros somos responsables de los bienes que Dios nos concedió, esa parábola de los talentos, ¿no? Y una es la inteligencia, el poder de persuasión que tenemos sobre las demás personas y seremos responsables de los ejemplos buenos o malos que estemos dando, que estemos dando, ¿no? Entonces hay que tenerlo siempre presente, ¿no? El caso Custodio, bueno, imagínense, Humberto de Campos con toda esa sapiencia que él tiene de contar esas historias, nos llama a la reflexión, ¿no? Porque allí estamos todos, siempre el de postergar las cosas, ¿no? El de dejar todo, no, después lo hago, no, después lo hago, como siempre creyendo que a pesar de que somos espíritus inmortales, creemos que el cuerpo lo es, ¿no? El cuerpo se deprecia como todo en la vida, ¿no? Todo lo material. La expresión de mañana tendríamos que borrarla, sobre todo cuando hablamos de hacer caridad, de ayudar a los demás, de ayudarnos a nosotros muchas veces, de cambiar. La expresión mañana tendríamos que borrarla de nuestro vocabulario. Tal cual, y ahí vamos dejando pasar el tiempo y después cuando vemos atrás queremos ya regresar a las primeras páginas, ¿no? A la introducción, a los primeros capítulos, pero ya estamos en la conclusión, ya no, y de ahí la importancia y todo el ahínco del mundo espiritual en que aprovechemos la encarnación, que no perdamos el tiempo, no se puede perder tiempo en nuestra transformación íntima y en el trabajo, ¿no? Y creo que esto es más o menos lo que nos hacía referencia, ¿no? Ese vigilac y orac que tanto nos llamaba Jesús también, ¿no? Es tan importante, ¿no? No sabemos desde el plano espiritual cuánto cuesta preparar una encarnación, porque es un trabajo arduo, no de un espíritu, sino de un equipo de espíritus que preparan cada una de nuestras encarnaciones
para que luego nosotros vayamos destrozándola con nuestras decisiones. ¿Qué es lo que hacemos? Y nos hemos cargado no una existencia, nos hemos cargado esa existencia, nos hemos cargado muchas más y todo lo que podíamos haber avanzado en esa. Por lo tanto, si yo estoy aquí y esta no la aprovecho, no voy a volver aquí, voy a volver mucho más atrás, porque en esta ya se había planteado la posibilidad de que yo pudiese avanzar mucho. Y como no lo he hecho, he perdido la de avanzar, la de rescatar y me voy mucho más atrás. Y eso no lo tenemos en cuenta tampoco. Pensamos, no, he perdido una vida, ya está. Que le pregunten a Custodio. Tal cual, y ahí nos identificamos todos, ¿no? En esa situación, en esa oportunidad que tenemos y que muchas veces no valoramos, ¿no? Y bueno, ahí entraríamos en otros temas de suicidio indirecto, una cantidad de cosas que no tomamos en cuenta, pero que son una realidad y por el hecho de que nosotros no las queramos asumir, no quiere decir que no existan. Está allí y es latente, pues, y por eso muchas veces nos convertimos hasta en cínicos, ¿no? Porque como decía Jesús, al que más se le dio, más se le pedirá, ¿no? Entonces nosotros tenemos estos grandes conocimientos y nuestra conciencia nos va a reclamar luego qué hicimos con todo eso que estaba en nuestras manos. ¿Por qué no aprovechamos esa encarnación como se ve en el caso de Jacobo, por ejemplo, o André Luis, o tantos hermanos que nos han dado esos ejemplos Tenemos muchos ejemplos, luego decimos que no. Es lo mismo que decir que el libro de los espíritus está obsoleto. Vosotros lo estáis haciendo y estáis viendo que es profundísimo. Toca todos los temas actuales, los está tocando Kardec en un momento o en otro. Nos podemos ir de una pregunta del libro de los espíritus a la Génesis, al libro de los mediums, al cielo y el infierno, ir pasando de una a otra y tocar cualquier tema, si tenemos el conocimiento necesario. Tanto yo creo que ejemplos de personas que han fracasado en su existencia tenemos muchísimos, pero no los queremos ver. Ejemplos de buenas personas también, pero tampoco las vemos y pensamos que esas personas son excepcionales. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcuta, Divaldo Franco es magnífico. Divaldo Franco tiene sufrimientos como todo el mundo. Divaldo Franco, cuando tiene que dar de comer a 3.000 niños cada día, pues ese compromiso, nadie sabe el peso que se lleva sobre las espaldas. Entonces, creemos que son seres extraordinarios. No, son seres que se han curtido a sí mismos y que se han enfrentado en una existencia a intentar superarse, que lo podríamos hacer todos si quisiésemos. Eso me recuerda el espíritu Manuel Viena de Carvalho, ¿no? Cuando le comenta precisamente a Divaldo que el libro de los espíritus lo va a leer 100 veces y cada vez va a encontrar algo nuevo, ¿no? Porque nosotros no somos los mismos, nosotros vamos creciendo y a medida que tenemos más experiencia, el libro también crece con nosotros, ¿no? Todas enseñanzas. Por eso es que, y concuerdo con usted, pues mucha gente dice, otra vez el libro de los espíritus, pero es que es la llave, pues de ahí se desprenden tantas cosas que nosotros no nos hemos dado cuenta de la magnitud y es como le dijeron a Kardec, ¿no? Ese trabajo es nuestro, el libro de los espíritus es nuestro. Por eso no va a perder vigencia porque no es obra del hombre, es obra de los espíritus. Hemos de entender que el espiritismo, la codificación que hizo Kardec, es un ente vivo, va creciendo con nosotros. A medida que nosotros crecemos, las preguntas se nos hacen, en vez de más fáciles, mucho más complejas. Yo te puedo decir que las veces que haya podido leer el libro de los espíritus, cuanto más lo miro, esta pregunta que parece sencilla, aún se te hace más complicada porque la ves más allá de la pregunta de Kardec. Ves la profundidad, cómo analizaba Kardec a la hora de hacer una pregunta, no se quedaba en una pregunta, iba mucho más allá. Entonces, aquellos que digan que el Evangelio, aquellos que digan que el libro de los espíritus, aquellos que digan que la codificación está obsoleta, es porque tienen ganas de andar muy deprisa, no han aprendido a caminar y quieren correr. Esta mañana comentábamos casualmente El hombre de bien, ¿no? Y veíamos ese capítulo de el espiritismo de Ser Perfecto, ¿no? Y comentábamos que podemos haber nosotros como espírita leído toda la revista espírita, todas las obras de Kardec, podemos irnos a los autores clásicos, Gabriel Delay, Gustavo Galey, bueno, tantas personas, tanta literatura. Pero si no nos aplicamos a nosotros mismos ese ser perfecto, tratar de convertirnos en ese hombre de bien, es como saber matemática, física, usted le estudia y usted le explica, pero si no nos internalizamos y tratamos de convertirnos en ese hombre de bien, estamos dando vueltas, si se quiere, en el mismo sitio, ¿no? Entonces, La codificación no acabamos de entender para qué sirve. Creemos que es para exponerla, como estamos haciendo ahora, cara a los demás, cuando verdaderamente la codificación es
una medicina que nos ha dado Jesús, Cristo, como queramos a través del codificador, para que nosotros estemos cada día mejor, para que sepamos el camino que hemos de elegir, que sepamos hacia dónde tenemos que ir y cómo llegar de la manera más correcta. Parece que muchas veces cuando hacemos un evangelio lo hacemos de cara a los demás, culpabilizamos. ¿Cuántas veces hemos oído la expresión de arrojar el evangelio a los demás, ¿no? No, no, si yo hago un evangelio es para mí, no es para que cambie alguno de los que me está viendo. Si estoy leyendo es para mí. Si estoy exponiendo aquí ahora es porque quiero compartir aquello que yo soy capaz de poner en práctica o por lo menos intentarlo, que si no sería un hipócrita. Si yo salgo aquí y estoy hablando de ser buenos, de autoconocimiento, de cambiar y no lo estoy haciendo, si de verdad creo en la vida después de la muerte es que me lo voy a encontrar. Ahí no hay excusa, no es decir, es que no, es que yo lo hice y estuve iluminando a miles de personas. No, no iluminaste a nadie. Diste perlas a algunas personas y cada una de ellas hizo lo que pudo con lo suyo. Pero ¿y tú? ¿Dónde estás? Volvemos al caso del querido Jacobo, ¿no? Ese libro bueno, que recomendamos a todos los espíritas que lo lean, porque es el caso de un espíritu, ¿no? Y cuando llegan los espíritus le reclamaban, ¿y dónde está tu luz? O sea, nosotros que te escuchábamos tanto, que escuchábamos tus clases, ¿dónde está tu luz? Si estás como nosotros igual. Vaya enseñanza, ¿no? Valdo tiene un libro, no sé si lo conocéis, Más allá de la muerte, de Otilia González, que es de una espírita que era una de las colaboradoras de la mansión y cuenta de primera mano todo el proceso de la desencarnación y es tremendo alguien con el conocimiento que ya tenía y lo que llega a pasar. Por lo que decimos, mucha teoría y a lo mejor nos falta un poquito de práctica. Tal cual, en eso estamos y volvemos al vigilar y orar de Jesús, ¿no? Qué cosa tan bonita, porque Jesús, siendo el espíritu más evolucionado que ha pasado por aquí, se retiraba a un árbol y oraba. Y qué cosa tan bonita cuando en esa oración, en una de esas oraciones, llega sus amigos, llega Elías, llega Moisés y los saludan y están con él allí. Y los medium, que eran los apóstoles, los ven, pues. Entonces, bueno, vemos cómo tantas cosas se relacionan en ese vigilar y orar, esa influencia que ejercen los espíritus, esa humildad de Jesús en comunicarse con Elías, con Moisés. Entonces, bueno, ahí están las enseñanzas, como usted bien lo decía. Toda la, De, toda la vida de Jesús es un ejemplo. Cuando él se retiró a orar, ¿de verdad creemos que él necesitaba orar? ¿O lo hizo para ser un ejemplo de aquello y que los demás viesen lo que se puede conseguir y lo que se puede hacer? y por eso los apóstoles, esos medios que lograron ver esa compañía allí, bueno, quedó eso para la posteridad, ¿no? Y siempre le decimos, o sea, ¿quiénes son esos espíritus que llegaron? Dos personas fallecidas, y está en las escrituras, y está allí, y ¿quiénes lo vieron? Los medios, tres medios que estaban allí. Entonces, ahí están los hechos, pues igual como usted decía en las escrituras, desde los Corintios, todo, dígame Corintios, Pablo, eso es pura mediunidad, ese es puro hecho. Bueno, pues son cosas grandiosas que están allí, pues, ejemplos. No hace falta irnos solo a la codificación. Sí, la comunicabilidad, las manifestaciones siempre han estado, siempre. Entonces, lo que pasa es que ahora, pues, quizás por la facilidad que tenemos de comunicarnos, pues es mucho más fácil hablar de ello. Pero siempre ha estado, siempre ha existido y siempre está. Y ya digo, la vida de Jesús es el mejor ejemplo de todas las facultades mediúnicas, de todo lo que se puede llegar a hacer y de todo lo que se puede evolucionar. Nació como un niño. Nació llorando, cuerpo de carne, y desencarnó llorando, pidiendo por los demás con un cuerpo de carne. Y ese sufrimiento es real. Bueno, hermano Manuel, aquí tiene unos cuantos saluditos por el chat, pues, que bueno, las personas muy agradecidas por tomarse ese tiempo. Para los que no saben, los que estamos de este lado del continente, en Europa es el Día del Padre, el Día de San José, cosa que le agradecemos a Manuel que se tome estos minutos, aún más para compartir con nosotros, y bueno, ojalá del mundo espiritual supiésemos también tantas cosas de ese espíritu de José, ¿no? Ese gran medium que soñaba y tenía ese contacto con el mundo espiritual, para esa grandiosa misión, ¿no? Entonces, bueno, hermano Manuel, aquí tiene algunos saluditos. La hermana Josefa Zambrano los saluda, la hermana desde Chile, Irma Rosa los saluda desde Acapulco, México. El hermano Orlando lo saluda también desde Chile. Rebeca, bueno, le manda muchas bendiciones y agradecida por escucharlo.
Y bueno, yo creo que todos estamos este, muy contentos. Si fuese por nosotros, seguimos con la disertación, con estos temas que nos apasionan a todos, pero yo creo que la reflexión es esa, ¿no? Tengamos presente esa influencia del mundo espiritual Hay que en todo. tomar, hay que tomar las cosas poco a poco, que mucho... Exacto. Y bueno, le vamos a pedir al hermano Manuel ya para allá en Europa, pues, que ya casi es de noche, o es de noche, que nos haga el honor de hacer esas oraciones, esas vibraciones para que nos acompañen hoy en la noche y durante toda esta semana, ¿no? Esas buenas energías. Gracias. Amado Maestro Jesús, encarnaste entre nosotros para ser ejemplo. Te pedimos que seamos capaces de interiorizar tus enseñanzas, aunque no seamos capaces de ponerlas en práctica. Te agradecemos por la labor que hacen todos los días esos espíritus sublimes que siguen encarnando entre nosotros para ser ejemplo, que nos inspiran y que nos ayudan. Te queremos pedir que se realice el cambio de planeta con el menor sufrimiento posible, que seamos todos capaces de colaborar en esta regeneración y que nuestras vibraciones, las de todos los compañeros que estamos aquí y todos los que nos acompañan en el plano espiritual, sean capaces de ayudar en esta evolución. Que ni uno solo de esos hermanos pequeños abandone el planeta, que no sea necesario que nadie, por sus inclinaciones, vaya a lugares peores. Que podamos todos juntos, Padre, darnos la mano y dirigirnos hacia ti. Te pedimos por los que sufren, por aquellos que están teniendo momentos de luchas internas y también de luchas externas, por esos países que intentan gobernarse unos a otros, sin entender que la materia, que los países, que las fronteras es momentáneo. Te pedimos por todos aquellos que en un día como hoy no tienen un alimento que llevarse a la boca, porque sabemos que tú, a través del aire, les puedes dar el prana de la vida que necesitan para continuar viviendo. Por eso te queremos pedir, Padre, que tu vibración se sienta en nuestro planeta y que nuestras manos sean tus instrumentos en todo momento. Gracias por los momentos que nos concedes y que nunca, nunca tengamos que arrepentirnos de ello. Gracias, hermano, que así sea. Y bueno, invitamos a los hermanos a que continúen con el estudio con el hermano Manuel y Loli los días lunes. Si no me equivoco, aquí en Venezuela es a las 4 o 5, no sé si cambio de horario. Cambio de horario la semana que viene. Aquí en España es a las 10:30 de la noche ahora mismo. A partir de la semana que viene será a las 11:30 de la noche. Ahí serán 6 horas menos, 5:30 en Venezuela. A través de la página web de Amansauro Camino y de YouTube nos encontraréis siempre que queráis. Y bienvenidos todos, por supuesto. Así es, así es. En más de una ocasión hemos asistido a su clase y bueno, hemos quedado como hoy. Pues, claro, ahorita tenemos la ventaja que podemos expresarnos y podemos hablar con usted directamente, pero le agradecemos mucho toda esa enseñanza que nos comparte junto con Loli. Os agradezco la invitación, el pensar en nosotros. Por supuesto, también veo muchísimas caras y nombres conocidos y les quiero agradecer porque un día como hoy, que es festivo, estar aquí compartiendo, sé que es un esfuerzo y quiero agradecer a los de Brasil, a los de España, a los de Venezuela, a los de México, a todos los lugares que se han conectado porque entre todos vamos a intentar cambiar el mundo. Tal cual, así es. Y bueno, invitamos a los hermanos a que también nos acompañen el próximo domingo, donde estaremos indagando un poco más sobre el siguiente capítulo, que es la influencia de los espíritus en los fenómenos de la naturaleza. Para ello nos acompañará de Ecuador el hermano Harold. Y bueno, un tema que tiene un poco de ciencia y es bastante interesante. Así que, hermano Manuel, a todos, de verdad, sumamente agradecidos. Y bueno, esperamos tenerlo de vuelta muy pronto. Si podemos, estamos a vuestra disposición. Qué bueno, gracias hermano. Y gracias a todos por la compañía y bueno, a los que nos vieron en directo, a los que nos verán nuevamente en YouTube. Y bueno, estamos unidos, vibrando juntos. Para todos, feliz semana, feliz noche